No Fernando, pero sí el referente de la consultora, que vos los escuchás y son tipos que te hablan de déficit, de equilibrio fiscal, que te hablan de apertura de economía, que te hablan de ajustes, etcétera, etcétera. Ahora, en esto hay como un consenso, pero fantástico, increíble, transversal, que va de izquierda a derecha, de centro a arriba, de este a oeste, de que estamos siendo sometidos a un experimento demencial. Es decir, un Estado que tiene capacidad para intervenir, que podría controlar una suba del dólar suave, acorde a la inflación, y de esa manera controlar la inflación, decide no intervenir porque hay ideólogos del Fondo Monetario que dicen, macho, te presté la guita, esto es la manera en que tenés que manejar el país, y te jodés. Y los efectos que tienen son los efectos que estamos viendo. Y le está gritando el mundo entero, le está diciendo, macho, dejate de jorobar. Lo que Jairo dijo en una metáfora, tenemos un ejército, pero me obligan a mandar a un soldado por vez, si es que puedo. Del otro lado, vos tenés 100 soldados y tenés 3 del otro lado, si mandás de a uno, te lo van matando de a uno. Entonces, cada vez que vos... Entonces, todo eso es lo que se llama un experimento demencial. Pero además vos decís, uno se pregunta, está bien, eso pasa con el fondo, le obliga al gobierno. ¿Y el gobierno de otras áreas qué hace? Por ejemplo, tema precios. ¿Cómo controla eso? Experimento demencial de nuevo. En el medio de esta locura, vos tenés que buscar alguna manera, te lo piden hasta los empresarios, busquemos una manera de coordinar precios, salarios, tarifas, etcétera. No, que el mercado decida, y el mercado enloquece. Vos hablás con actores económicos que te dicen, no sabemos qué hacer. Si no hay alguien y es el rol del Estado, que pueda coordinar el traspaso a precios de la suba del dólar, no sabemos qué hacer porque traspasa precios, después tenemos un problema de consumo, cae mucho el consumo, entonces no nos sirve traspasar a precios tampoco los empresarios. Entonces están todos los actores económicos un poco locos por este experimento demencial, de un nivel de dogmatismo ideológico que a mí me deslumbra por lo poco inteligente, lo poco sofisticado que es. Facundo Gómez Minujín es CEO, o sea, es el capo del JP Morgan, o sea, un banco muy, muy importante, que también debe estar mirando qué hacemos, comprarnos dólares, qué hacemos con la Argentina. ¿Seguirá existiendo la Argentina en las próximas semanas, en los próximos meses? O por ahí de repente hay un agujero y acá hubo un país que tenía todo para que la gente sea feliz y desapareció, y empecemos a investigar cuáles fueron las causas para que no ocurra con los países limítrofes, no sé. Facundo, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Ernesto, buen día. A ver, más allá de las ironías, ¿cómo la ves? Bueno, creo que el problema de la Argentina no es tanto el dólar, aunque todo el mundo habla del dólar todos los días, sino la inflación. Porque si no, hoy pensá que Argentina ayer se devaluó 3%, Brasil se devaluó 2%, que también es un número significativo. Yo te aseguro que hoy a las 8 de la mañana no hay ningún periodista preguntándole a un par mío o a algún economista qué pasó entre el dólar y el real. El problema de la Argentina es que pensamos en dólares continuamente y en realidad eso no estaría mal si no fuera por el traslado a precios. Es decir, a mí mucho más me preocupa la inflación y el impacto del dólar en la inflación que el dólar en sí, porque el dólar en definitiva es el reflejo de una situación económica, de una debilidad económica, también además de la economía bimonetaria que tenemos. Pero ponete en el lugar, por ejemplo, de un inglés que cuando se anunció el Brexit, el pound aproximadamente se devaluó de 1,50 a 1,25 y prácticamente no hubo traslado a precios en inflación durante años. Claro. Es decir, el problema de la Argentina no es tanto el dólar es el reflejo de una economía débil y seguramente deberíamos tener un dólar alto como consecuencia de que tenemos una economía débil. Pero el problema de vuelta es el tema de la inflación y que el empresario, el comerciante, ve en el diario, te escucha vos, escucha los medios y dice, uy, ayer subió 3% el dólar, remarco los precios. Y ese es el problema que yo veo en la Argentina. Facundo, a ver, pregunta. Vos sos un observador cotidiano del funcionamiento de la economía, sos un tipo formado, ves en tiempo real por ahí cómo se mueven los factores económicos ante distintos experimentos ideológicos que en la Argentina hemos tenido de todo. Y vos ves que hubo un 100%, no sé, se duplicó el tipo de cambio el año pasado. Y entonces vos sabés que el problema es la inflación, o sea que va a haber lo que se llama, los técnicos dicen pass-through, traslado a precios de eso. Uh-huh. ¿Qué harías o qué hubieras hecho en todo este periodo, si fueras un ministro de Economía, para que eso no fuera tan fuerte? Yo creo que lo que pasa acá es, Argentina no tenía más capacidad de financiarse en el mundo a través de inversores privados, recurrió al fondo, el fondo le dijo, te presto una cantidad inusual, increíble de fondos y dijo, este es el programa. De alguna forma se negoció un primer acuerdo que fue muy malo
un segundo acuerdo que fue un poco mejor, pero claramente no se involucró, porque el fondo tiene, digamos, su propia ideología, dentro del concepto de la negociación, la posibilidad de intervención, que yo creo que todas las monedas del mundo que flotan, los bancos centrales tienen el derecho, tienen la potestad de poder intervenir en la moneda en cualquier momento. De hecho, pasa en absolutamente todas las monedas del mundo, en Europa, a través del Banco Central Europeo y también a través de en los demás países también. Pero de vuelta, tomando países similares de alguna forma, como Brasil, el Banco Central puede intervenir. Acá tenemos una limitación que recién podemos intervenir a partir de determinado momento, y en el interín lo que ocurre es que ocurre esta volatilidad alta, que es muy mala para la economía, yo creo. Está bien, espera. Entonces la pregunta, respondiendo a tu a ver, te lo pregunto, preguntas. Perdón, te lo pregunto más directamente para que se entienda lo que estoy preguntando. Hay distintos economistas y empresarios. Por ejemplo, el otro día Funes de Rioja dijo eso, que es un empresario, el capo de la Cámara Argentina de Productos Alimenticios. O lo dice, qué sé yo, la gente de Axel Kicillof, Manuel Álvarez Agis, los que manejaron el kirchnerismo, o lo dice la Dania, o lo dice muchísima gente, está diciendo, bueno, pero acá lo que hay que hacer es sentarnos, hacer un acuerdo de precios. Lo están pidiendo los empresarios, un acuerdo de precios donde vos decís, bueno, frenamos los precios por un tiempo, 3 meses, 6 meses, aumentamos un poco los salarios, subimos un poco más el tipo de cambio, pero con un acuerdo de precios que no se disparen, y los empresarios van a ver que eso dispara un poco más el consumo y empiezan a tener reactivación y un poco más de plata, no porque suben los precios, sino porque sube la cantidad que venden. Entonces, en ese contexto, la economía se va a empezar a mover sin una inflación tan alta y vas a poder con esa plata inclusive reducir el déficit fiscal. Eso me parece que es el debate central de la economía de la Argentina que viene, entre otros debates centrales, y a primera vista, dada la emergencia, no digo que sea un régimen que uno puede durar 10 años, dada la emergencia, parece sensato. El gobierno dice es un disparate, es volver a la Argentina del pasado, es tomar el atajo, es no seguir trepando con el carro, no sé, las metáforas que usa Macri. ¿Vos qué pensás de eso? A mí los controles de precios no me gustan. La realidad que me parecen que, nuevamente, hay la misma forma que el control de cambios tampoco me gusta. Lo que no me gusta es la inflación, pero el control de cambio me parece pésimo, aunque vos no me estás preguntando, te lo digo, porque inmediatamente apenas generas control de cambio, empieza el dólar paralelo. Empieza el paralelo. Cuando generas control de precios, de alguna forma termina pasando algo. No, bueno, pero yo estoy hablando de acuerdo de precios, no de control de precios. No, bueno, sí es un acuerdo de precios donde se sientan todos en una mesa, pero yo creo que ahora lo que hay que esperar, mira, a mí me parece, Ernesto, estamos en una situación de emergencia, la economía argentina claramente está muy mal, el problema central que yo veo de vuelta no es el dólar, no debería ser ni siquiera tapa el dólar si no fuera por la inflación, entonces el problema central es la inflación. Y entonces, ¿qué es lo que le pega a todo el mundo? Dentro de 15 días, aproximadamente, se van a empezar a liquidar unos 60 millones de dólares. Eso debería, lamentablemente, de vuelta, esto es un experimento que está haciendo de alguna forma el acuerdo del fondo que se ha negociado, que es lo mejor que Argentina pudo conseguir, porque la realidad es que no tenía otro tipo de inversor que le prestara. Ahora, Gómez Minujín. Eso debería... Sí. Perdóneme, Gustavo Gravia lo saluda, buen día. Buen día. Le hago una consulta y corríjame si yo estoy equivocado. El JP Morgan, banco del cual usted es CEO, fue uno de los máximos colocadores de deuda argentina durante el periodo del presidente Macri. Con esto yo no estoy haciendo corresponsable de la crisis al JP Morgan, porque las decisiones las toma en definitiva un Estado soberano y ustedes solo actúan en todo caso como intermediario. Pero la pregunta, a partir de que ustedes eran un actor fundamental de ese proceso de deuda privada que tomaba el gobierno argentino, es en qué momento ustedes, aún siguiendo haciendo negocio, porque es el trabajo de ustedes, decían, esto se va a cualquier lado, con la cantidad de deuda que está tomando, más allá de que nosotros seamos intermediarios, entre otros bancos, esto se va a cualquier lado. No, es que el problema no es ese. Los bancos justamente lo que ayudan es a los gobiernos en general a conseguir fondos, que es lo que, como vos bien decís, es lo que los gobiernos necesitan. El gobierno de Macri tenía distintas alternativas. Una alternativa era financiar los primeros años a través de digamos, el ajuste y el cambio en la economía de precios relativos a través de deuda. La otra alternativa era ajustándolo de una forma mucho más brusca. Optó por este camino que creo que hoy viéndolo
mucha gente dice fue el Está camino bien, no, equivocado. yo entiendo todo el diagnóstico. Mi pregunta va hacia otro lado, porque si usted es CEO del JP Morgan, supongo que tiene un saber en la materia mucho mayor a que puede tener cualquier mortal. Con lo cual, la pregunta es, ¿en qué momento usted decía, me parece que con esta cantidad de deuda que están pidiendo, ¿no?, que nosotros coloquemos, este gobierno no va a poder responder en algún momento y esto se les va a complicar mucho? Es muy difícil de saber porque lo que ocurre, y lo que si vos recordás lo que pasó hace exactamente un año atrás, es que empezó a salir plata de los mercados emergentes. Entonces también eso depende de lo que pasa en el mundo. Recordá que cuando uno entra dentro a jugar con las reglas del mundo, tiene los beneficios y los perjuicios de jugar con las reglas del mundo. Se quedaron muchas posiciones en peso de JP Morgan, digo, no sé si ustedes tienen cartera propia. Déjame terminar la respuesta si querés, pero lo que estoy tratando de explicar es que en el mundo lo que ocurre es que, o lo que ocurrió hace un año atrás, fue que la plata empezó a salir de mercados emergentes. Entonces no solamente Argentina tuvo problemas de dificultades, sino hubo muchas otras dificultades en los demás países también. Está bien, la pregunta es si los clientes de JP Morgan lograron salir a tiempo, por ejemplo, o quedaron enganchados todos en pesos. Hay muchos que salieron, hay muchos que no salieron. Los clientes de JP Morgan son los fondos más grandes del mundo. Muchos de esos fondos, a su vez, son fondos de pensión. Por ejemplo, están los fondos de los pensionados de muchos países. Por ejemplo, el fondo noruego es uno de los fondos más grandes del mundo. Entonces, todos estos fondos representan, a su vez, intereses de personas individuales que están del otro lado. No es que son grandes fondos, son fondos que, grandes fondos anónimos. Son fondos con nombre y apellido que tienen atrás a inversores. Estos inversores son ciudadanos de los países, son empleados, son pensionados, son de distinto tipo, y hay administradores de estos fondos. Y Gómez Minujín, compran. Y a propósito, en ese punto, Jairo Estracha lo saluda. Hoy a uno de esos inversores que ustedes le administran la cartera, con la tasa en pesos a casi 68%, ¿le sugieren ir a pesos o es momento de ir a dólares? Mira, hoy en la economía argentina, esta situación de volatilidad que hay es prácticamente toda generada localmente. Los inversores, a partir de lo que ha pasado el año pasado, no están activos en el mercado argentino. Los que se quedaron con deuda, y que son muchísimos, y ahora si querés te puedo explicar por qué, y eso, debería generar un beneficio para el año que viene, se han quedado con los papeles de deuda, no han salido a vender, y a su vez, el mercado está muy cerrado, es muy chico. ¿Por qué? Porque están esperando los que se han quedado con papeles de deuda que en algún momento pueda recuperar. Por eso, si vos ves el riesgo país de Argentina, no varía tanto. Es decir, no está en una situación de default. Si bien está a un nivel muy alto, prácticamente al doble que otros países de la región. ¿Y por qué? ¿Y en base a qué están esperando que recupere? Bueno, están esperando que recupere porque tienen una expectativa que la economía de Argentina en algún momento se pueda llegar a normalizar. ¿Y es racional? Bueno, ahí entramos en un factor político, ahí entramos en una discusión de carácter político. Yo creo que hoy los inversores de afuera están mucho más viendo lo que está pasando en la política que lo que está pasando en la economía. Y en los reportes de Casa Matriz que usted le manda, ¿qué pone? 2019, 10 de diciembre, ¿qué ponemos como escenario? No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos, porque creo que Argentina tiene hoy, distintos timelines para adelante, ¿no? Es decir, distintos hitos donde va a haber muchos acontecimientos. Está el 22 de junio, donde se van a cerrar de alguna forma las candidaturas, se va a saber si se presenta Cristina Kirchner o no, cómo es el frente que se está formando a través de la Baña y otros, peronistas federales. ¿Y quién va a ser el candidato de Cambiemos? Sabemos, por ahora creemos que Macri va a ser el candidato de Cambiemos, con lo cual hay muchas Facundo, ¿vos votás en la Argentina? Sí, claro, yo vivo en la Argentina, soy argentino. Sí, yo sé que sos en la Argentina, pero por ahí estás en el otro lado en ese momento. No, vivo acá. Macri, Lavagna o Cristina, ¿qué votás? No, eso es una decisión privada, pero yo creo que es una decisión privada de cada uno. Pero creo que lo que sí me parece que es importante es Argentina tiene que ir por un camino tratando de mirar a sus parientes cercanos. No miremos más a Europa, que es lo que nos ha pasado antes, pero miremos lo que está pasando con los países cercanos, con países como México, como Brasil. Ni hablemos de Chile, porque Chile ya está prácticamente en otro canal. Pero miremos a los países que tienen problemas similares y tratemos de seguir y aplicar las recetas de estos países, que dentro de todo les está yendo mejor que a nosotros, incluyendo Brasil, que era un país que tenía muchísima pobreza, que tenía altísima inflación. Hoy en día, aún
habiendo pasado por todos estos problemas del pasado como el Lavallato, hoy lo veo al país mucho mejor de lo que está Argentina. Ahora, Facundo, y por última pregunta de mi parte, en línea con lo que decía mi compañero Gravia, ¿en algún momento en el fuero íntimo piensan, nos pasamos de rosca con Argentina? Yo me acuerdo en 2016 que usted decía, Jamie Dimon, mi jefe en el mundo, está enamorado de Argentina, no hay país que pida 30.000 palos de deuda por año. En algún momento, en el fuero interno, nos pasamos de rosca dándole de guita a Argentina. Pero ¿en qué sentido? No veo por qué. Yo creo que Argentina, ¿cuál es el problema de los argentinos? Lo tenemos los argentinos, ¿no es cierto? Es decir, este tema de la correlación entre el dólar y la inflación, que no pasa en otros países del mundo. Deberíamos ponernos a pensar nosotros como argentinos, como sociedad, ¿por qué se ocurre acá? ¿Por qué otros países que también se dedican, que tienen esta fluctuación del tipo de cambio y que sin embargo la gran mayoría de los productos son importados, no tienen un traslado a precios como tiene Argentina? Creo que esa es una pregunta central que debemos hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra, que prácticamente hasta las galletitas las fabrican, las compran de países como Alemania o como Holanda, no tiene un traslado a precios cuando se le devalúa el pound 20%? ¿Por qué? Facundo, la verdad que si un día tenemos un rato sería un placer venir y charlar largo acá en el estudio, porque son tantas cosas abiertas que son, uno se le ocurren preguntas y repreguntas y discusiones que es como que se ramifican en cada contestación, que por cierto son muy interesantes. Así que si un día tenés un rato, me imagino que estás muy ocupado y si estás ocupado de la Argentina ni qué hablar, pero por ahí se da y venís acá y charlamos un rato, ¿puede ser? Encantado, cómo no. Bueno, muchísimas gracias a vos. Facundo Gómez Muñoz-Gimeras, CEO del JP Morgan, un tipo muy, muy importante, hablando con nosotros en una mañana muy caliente por el dólar.